Mujer en la Verdad es un espacio para conocer el potencial que tienes, renovar tus fuerzas, alimentar tu espíritu, conocer las promesas de Dios para tu vida, con la doctora Abril Polina. Hola, ¿cómo estás? Te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez traicionaron tu confianza? Tal vez te quitaron lo más precioso de tu vida. ¿Alguna vez te han humillado? ¿Alguna vez te sentiste rechazada por tus padres? ¿O sentiste que tu ser amado te ha dejado en el último lugar de prioridades? ¿Has sido maltratada físicamente, ofendida verbalmente? Y a consecuencia de todo esto, ¿sientes rencor o resentimiento hacia una persona? ¿Has sentido que esa persona no es digna de recibir tu perdón? Puedes perdonar, pero simplemente no quieres hacerlo. Puede ser que esta persona que tanto daño te hizo fue tu esposo, tu mamá, tu padre, hermanos, tu pareja, jefe o una persona que ya ni siquiera está en la tierra. Te invito a que te suscribas a mi canal para poder aprender de la perspectiva bíblica del perdón y de la importancia de perdonar a otros. El rencor habla de una persona herida. Es un sentimiento de rechazo hacia aquel que causó el motivo de malestar. Fomentar el rencor puede ser peligroso para tu salud física, pero ¿y la salud del alma? Podríamos igualar los efectos del rencor a cargar con una piedra, un peso que afecta incluso nuestra salud física y puede hacernos enfermar. Te conviene decidir de un modo consciente no seguir alimentando ese rencor por lo ocurrido. Perdonar te libera del peso del resentimiento. La Biblia narra una interesante historia en Génesis 37. Había un joven de 17 años llamado José. Era el primer hijo de Raquel y Jacob. Jacob tenía hijos con otras mujeres. Dice la Escritura que amaba más a José que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus 10 hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, lo aborrecían, lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Y dice la Escritura que sus hermanos le tenían envidia. Decidieron matarlo y echarlo a una cisterna. José gritaba y rogaba por su vida. Uno de sus hermanos dijo: mejor hay que venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. Y así fue. Lo vendieron y la túnica la mancharon de sangre y se la llevaron a su padre y le dijeron que un animal lo había devorado y despedazado. Como es de suponerse, su padre lloró mucho. José era un joven inocente que fue víctima de envidias y mentiras entre la misma familia. José fue comprado como esclavo y llevado a Egipto, pero Dios estaba con José. Fueron pasando los años y fue prosperado en gran manera. Llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Cuáles crees que eran los sentimientos que vivían en el corazón y en la mente de ese muchacho? ¿Rencor? ¿Falta de perdón a sus hermanos? ¿Compasión por ellos? Fue víctima de un acto atroz por la gente en que más confiaba. ¿Tenía el derecho de sentir rencor o no tenía derecho? Pasaron los años y hubo hambre sobre todos los países, pero gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, en Egipto habían resguardado alimento y de todas las tierras venían a Egipto a comprar. Jacob se dio cuenta y envió a sus hijos a Egipto a comprar trigo. José era quien le vendía a todos y cuando vio a sus hermanos los reconoció y dice la Escritura que se apartó de ellos y lloró. Tenía un sentimiento en su corazón. Era el gobernador de Egipto, pero tenía un corazón lastimado por su familia. Después de una serie de acontecimientos, Jacob, al ver a su hermanito menor, se le conmueven sus entrañas y busca en dónde llorar y entró en una recámara y lloró allí. Podría ser un hombre importante, pero su pasado estaba marcado con un recuerdo doloroso. Los hermanos no lo reconocían. Habían vendido a un muchacho de 17 años. Ahora era un hombre bien vestido. Más adelante de la historia, José se da a conocer a sus hermanos y les dice: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Y se entregó a llorar a gritos
En Génesis 45:15 dice que besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Hablaron y mandó degollar una res y prepararla y comieron todos juntos. Se oyó la noticia en la casa de Faraón y Faraón estuvo alegre por José y mandó traer carros para los hijos y las esposas de sus hermanos y mudas de vestido para cada uno y 300 piezas de plata para su hermanito menor. Su padre Jacob vio a su hijo José y dice la escritura que su espíritu revivió. Estos años sin su hijo habían sido muy difíciles, pero su espíritu revivió por la alegría de volver a ver a su hijo José. Encontré 3 momentos en los que José lloró. Incluso lloró a gritos, desahogó su sentimiento, descansó de lo que cargaba en el alma, pero no ejerció una venganza. Él tomó la decisión de perdonar. Él era el gobernador. Él podía negarse a alimentar a sus hermanos, enviarlos a la cárcel o mandarlos matar. José perdonó a sus hermanos, por eso Dios lo había engrandecido y bendecido en gran manera. Llegó a Egipto como esclavo, estuvo en la cárcel y llegó a convertirse en el gobernador de Egipto. Dios no va a prosperar a las personas que tienen en su corazón rencor y odio. Perdonar no significa olvidar. Perdonar es recordar en paz. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Perdonar no es volverse amiga del agresor y mucho menos justificarlo. La Biblia nos encamina en el proceso del perdón. Número 1. La Biblia nos enseña que debemos perdonar tantas veces nos ofendan. Lucas 17:4 dice, aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Número 2. La Biblia nos enseña que si nosotros perdonamos, Dios también nos va a perdonar a nosotros. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Dice que seamos comprensivos. Todos cometemos errores. Así como nos han ofendido, nosotros hemos ofendido a otros. No debemos de negar nuestro perdón a nadie. Dios no nos ha negado el perdón. Dios ha sido amplio en perdonar nuestros errores y no nos ha tratado como merecíamos ser tratados. El perdón de Dios es incondicional. Él nos perdona porque nos ama y porque Jesús ha pagado por nuestros pecados. Dios espera que seamos imitadores de Él. Perdonar a alguien no significa volver a ser el mejor amigo de esa persona o ni siquiera volver a confiar o restablecer la relación. Significa dejar ir la ofensa y seguir nuestro camino. Efectos del perdón. Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. La falta de perdón separa a la familia, los amigos, produce amargura, inseguridad, incertidumbre en el futuro, fractura y rompe. Cuando tú perdonas a otra persona, dejas esa pesada carga del resentimiento, retiras la amargura de tu alma y en ti vuelve a florecer el amor, la seguridad en el futuro y puedes tomar decisiones con más claridad. La palabra de Dios nos invita a perdonar a todos para que el amor florezca en ti, para que tengas libertad, para que recuerdes sin dolor y que continúes avanzando. Con la ayuda de Dios podremos empezar el proceso del perdón y ser libres del rencor y caminar a una nueva victoria. Si el contenido de mi canal te gusta, te invito a que te suscribas a mi canal y compartas con tus amigos. Muchas gracias.